Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo noticiero federal de CONTA, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. En esta oportunidad les recibimos desde Giramundo Televisión Comunitaria para todo el país. El primer informe que nos llega es desde Urbana TV, ubicada en la Villa 31, y tiene que ver con una marcha docente que se realizó desde la Escuela Mariano Acosta en conjunto con referentes de distintas instituciones educativas hasta la jefatura de gabinete del gobierno de Cava. Lo vemos. Desde las puertas de la Escuela Mariano Acosta, docentes y alumnos se manifiestan marchando hacia la jefatura porteña para reclamar las decisiones que tomó la ministra de Educación Soledad Acuña junto con Horacio Rodríguez Larreta con respecto a los horarios laborales de los docentes, por el reclamo de las viandas y por las prácticas profesionalizantes, entre otras cosas. Vamos a conversar con ellos. Y estamos en una enorme movilización junto con los estudiantes secundarios que han venido tomando sus escuelas, movilizándose y organizándose por un conjunto de demandas que hace mucho tiempo el gobierno de la ciudad no cumple, como es el problema de la alimentación, de las viandas que son de pésima calidad, que no llegan en cantidad suficiente para todos los estudiantes. De un proyecto educativo moderno, eficiente, esconde el intento de someter a los pibes a las condiciones de precarización y de sometimiento justamente ante lo que les impongan. Y que nos garanticen los cursos, las capacitaciones en servicio, los días laborables y no los sábados. Por eso esto hoy es una marcha educativa, es un paro educativo de toda la comunidad educativa que rechaza todos los procedimientos de Larreta contra la comunidad. En vez de abrir canales de diálogo, lo que hace es clausurarlos y perseguir. Las pasantías, tenés que ir en quinto año a trabajar por lo menos 8 horas un día de la semana y no te pagan y es obligatorio, o sea que si no las haces te podés llevar el año. Que por ejemplo yo soy un colegio de publicidad y gráficas, que si me mandan a trabajar algo en eso, que sea parecido a eso, que sea algo como marketing o algo que se relacione con lo que estoy estudiando. Y me mandan a hacer algo que nunca hice en mi vida y no lo que vengo estudiando, no me sirve para nada el currículum. Y es la primera vez que vengo a marchar con mi hijo. Mi hijo está en su escuela, atrás con su bandera, y yo como mamá estoy reclamando acá mis derechos como docentes mientras él reclama sus derechos como alumno. Es increíble, pero en eso estamos unidos porque mientras a los pibes se les caen las escuelas a pedazos, mientras yo como mamá me tengo que quejar porque mi hijo está de las 12:30 a las 10:30 de la noche sin ningún tipo de vianda en la escuela. También tenemos aulas, por ejemplo mi aula, que cuando llueve tenemos goteras, tenemos tipo un balde ahí para que no se inunde el piso. Tenemos viandas que vienen en mal estado, no vencidas, pero vienen con hongos. Tenemos baños que faltan puertas. Y después dicen, ay, los pibes que toman las escuelas, que no sé qué, y nosotros no es que tomamos las escuelas por vagos, o sea, dimos muchas medidas antes que nadie escuchó hasta ahora. Ponele, en mi escuela muchos no tienen cortina y tienen que usar afiches y dicen que es la escuela del futuro y estamos con afiches y me parece que no va. Nosotros estamos en contra de que les hagan hacer las pasantías que no tienen ningún sentido pedagógico. Estamos acompañándoles también en el proceso de pedir más presupuesto para tener mejores aulas, mejor material didáctico, todo lo que favorezca la educación pública y también la construcción de escuelas, porque son miles y miles quienes se quedan sin vacante todos los años. Ahí veíamos uno de los informes que nos llegaba entonces desde Urbana y nos han enviado también otro reporte que tiene que ver esta vez con niñeces y la Red de Niñez y Adolescencia realizó un festival en la Villa 31. Hubo actividades de distintas organizaciones para fomentar y dar a conocer los derechos de las niñeces. Vemos el informe. Se realizó el segundo festival de la Red de Niñez y Adolescencia acá en Escholas, que está ubicado en el barrio Padre Carlos Mujica. Muchas organizaciones sociales y barriales expusieron sus actividades para fomentar los derechos de las niñeces. Estamos compartiendo esta tarde un encuentro, un festival de la Red de Niñez y Adolescencia del barrio. Es el segundo que organizamos en el año.
junto con otras organizaciones del barrio que laburan en territorio con diferentes áreas de competencia y de pertinencia también. El único fin de hacer cosas copadas y positivas para el barrio y de poder llegar a más familias. Los profes van a tocar, es interactivo con el público y después los chicos y las chicas del taller de percusión van a mostrar un ensamble de percusión. Y después, bueno, hay otras actividades de pintura, algunos allá con juguetes con materiales reciclables. Y bueno, es una jornada para las familias, para que vengan a informarse, conocer las organizaciones y a la vez para que los chicos y las chicas jueguen y se diviertan. Y encontrarnos, ¿no? Una rayuela y bueno, cada número, cada cuadrado tiene un derecho, son más de 40 los derechos de ellos, pero así van conociendo, van jugando y van conociendo. Se llama Somos Fuego, que es la organización, es el nombre de nuestra organización y bueno, ahí hay diferentes actividades. Tenemos todos los sábados el taller de niñez, que bueno, ahí vinimos nosotras, hacemos actividades relacionadas con el arte, tenemos también un espacio de apoyo escolar, también funciona un espacio de salud, de teatro para adolescentes y también están las promotoras de género. Muy pronto de publicar nuestra aplicación móvil, que es una PWA, que es como un cartoncito, un código QR que se lo puede bajar en cualquier dispositivo para adolescentes y informa sobre cuáles son sus derechos, sobre cuáles son los talleres y actividades que tienen a disposición y cómo ponerse en contacto con profesionales de Cunina. La Cunina busca acompañar a adolescentes de 13 a 18 años de barrios populares, en este caso del barrio Padre Mujica, en el camino, digamos, jurídico, psicosocial y terapéutico, digamos, de restitución de sus derechos. Nosotros nos venimos reuniendo todos los meses desde hace 4 años. Durante la pandemia lo hicimos de manera virtual y ahora hacemos una modalidad mixta. Un mes virtual, un mes presencial. Y fue una decisión en una de las reuniones de todos que queríamos salir, queríamos contarle al barrio qué estábamos haciendo, quiénes éramos cada uno de nosotros. Nos vamos a la ciudad de Luján de Buenos Aires y allí Pares nos ha traído un informe que tiene que ver con que se ha logrado garantizar el acceso y permanencia con perros guías. César Capobel es un vecino de la ciudad de Luján que quedó ciego tras un accidente laboral y ocurrió hace 4 años. Y bueno, desde entonces ha sufrido la prohibición del acceso a comercios y a transporte públicos en compañía de su perro guía. Tales situaciones discriminatorias lo llevaron a hacer algo y ha trabajado en un proyecto que ha presentado en el Consejo Deliberante, un proyecto de ordenanza para garantizar el acceso, la circulación y permanencia en lugares públicos y privados de personas con discapacidad que sean asistidas por un canino. Tras 1 año y medio de idas y vueltas, César logró que el Consejo Deliberante de Luján aprobara una norma que fundamentalmente permite difundir el tema por un lado y por otro lado generar conciencia bajo el paraguas de una legislación nacional que ya contempla la libre deambulación con perros guías. Él es Feli, él es mi perro guía. Como les dije, esto es muy especial para mí, pero creo que socialmente esto es enriquecedor. Esto tiene que servir de ejemplo para muchos. Nosotros la última vez que pudimos hablar, hablamos por Zoom en el medio de la pandemia y no tuve esta oportunidad. Y fue hace mucho tiempo, para mí ya fue hace mucho tiempo. Porque yo sé de necesidades. Yo sé las necesidades que pasamos en la calle con él cada vez que nos prohíben el ingreso. Y cada vez que nos dicen no, con mascotas no, con animales no. Y también entiendo a esa persona que me lo dice, me pongo en ese lugar. Me tomo ese trabajo de ponerme en el lugar de esa persona que me lo dice. Y estoy convencido que es falta de educación. Creo que no hemos todavía llegado a ese nivel de poder enseñar y explicar lo que es esto.
Por eso también les quiero pedir la ayuda para que esto se difunda de la forma necesaria para que ninguna otra persona lo vuelva a pasar. Ya sean vecinos de Luján o vecinos que vengan de afuera. Para mí todo este tiempo fue trabajar como que si fuera un gran ovillo, desenredando un gran ovillo, pero no de hilo, de alambre de púa. Porque todo este tiempo dejó pequeñas cicatrices, pequeñas heridas, que con el tiempo espero que se curen, pero cuesta. Hoy, gracias a ustedes y saliendo esto todo positivo, vamos a seguir desenredando ese alambre de púa, pero vamos a tener guantes en las manos. Y vamos a poder hacerlo de otra forma, vamos a poder enseñar y a poder dejar algo bueno. Cuando me tocó conocer muchas personas con discapacidad todo este tiempo, yo no fui ciego toda mi vida. Llevo poco más de 4 años ciego. Y me tocó conocer muchos casos de acá de Luján, no solo ciegos, sino con otras discapacidades. Y esto se los pido como un favor a la sociedad, como un favor hacia nosotros mismos. Cuando se acerque alguien con discapacidad que le diga, tengo tal problema, me cuesta esto, prestémosle atención, abramos los oídos, a veces en cuestión de segundos no podemos decir todo lo que queremos, pero si nos sentamos un cachito, esa persona se va a abrir mucho y va a haber mucho para trabajar. A mí me cuesta creer un montón. Conozco a una chica que es vecina de nosotros, vive en el barrio del Quinto y hace meses que no puede salir de su casa. Meses. Aparte de ser ciega, tiene una discapacidad motriz. Y no puede salir por la cantidad de obstáculos que tenemos en la calle. Yo creo que alguien debe poder regular todas esas cosas. Ayudemos a ayudar. Y esto socialmente seguramente va a crecer y vamos a mejorar todos. Desde Proa Centro, allí en el corazón de nuestro país, desde Curabrochero, realizan asiduamente una columna de derechos humanos y en esta oportunidad traen el tema de la violencia institucional, mal llamada gatillo fácil, y bueno, la especialista en este tema nos cuenta al respecto de esta problemática, específicamente en Córdoba. La violencia institucional es el uso arbitrario o ilegítimo de fuerza que es ejercido por agentes o funcionarios del Estado de cualquier estamento, ya sea nacional, provincial o municipal. Comprende diversas formas de prácticas violentas de índole física, sexual, psicológica, simbólica. En estos casos de violencia institucional, el Estado se transforma en el principal violador de los derechos humanos. La violencia institucional va desde la detención de una persona por averiguación de antecedentes hasta la ejecución extrajudicial de la persona, o sea, lo que se llama gatillo fácil, pasando por la tortura, la violencia física y psicológica. La violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad de la policía se incrementó en realidad a partir del año 2003, cuando se empezó a hablar de la tolerancia cero durante el gobierno de la Sota. Esto hizo que la policía fuera dotada explícita o implícitamente de mucho más poder y allí comenzó a ocurrir esto. Vamos a ver un video de una entrevista que le hacen a una antropóloga de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se refiere desde una muy interesante perspectiva a la violencia institucional desde el marco de las investigaciones que ella ha realizado. Esta violencia venía de manera incremental, de manera diferenciada también, por mostrarlo un poco más,
pero que se estaba haciendo cada vez más extensiva a masas interpoblacionales. Me parece muy importante el rol que ustedes tienen entonces hoy para pensar sobre este caso, no como un hecho aislado, sino justamente qué podemos hacer como actores sociales para prevenir esta violencia. No sé si a diario, por suerte, en Córdoba no podemos hablar de casos de violencia letal. Sí, en el contexto de pandemia, por lo menos 3 o 4 casos de supuestos enfrentamientos hemos visto a través del reglamento mediático, digamos, no podemos dar otro tipo de información, pero lo que pasa es que eso se presentaba de alguna manera como un supuesto enfrentamiento porque o alguna de las víctimas tenía antecedentes o el barrio en donde eso ocurría daba cuenta que para todos los y las ciudadanas quedamos tranquilos de que eso tenía que ver con un hecho de inseguridad. Este caso es más difícil de presentarlo como eso, por estas cosas que vos decís, por el sector social de los jóvenes, por el lugar en donde sucede. Y a mí lo que me parece importante es pensar si este caso es posible. No hay que invisibilizar todos los otros, hay que reflexionar sobre cuál es el margen de impunidad. Me parece que acá hay que pensar que otros factores sociales tienen que aparecer con muchas más fuerzas de las que vienen apareciendo en provincias. Me refiero no solo al control político del Poder Ejecutivo, sino sobre todo el control judicial que se tiene que hacer sobre cada uno de los casos y digamos, me parece que es muy importante el mensaje de no impunidad sobre estas cuestiones, que además visibiliza el buen trabajo policial, así como hay policías que hacen bien su trabajo, el rol que el Estado le ha asignado, y que creo que todos estamos de acuerdo de que es muy importante no circular para evitar la propagación del virus. En este sentido me parece importante también que se clarifique y que haya sanciones individuales, pero también una reflexión colectiva sobre cuáles son las potestades policiales que tienen, que estamos dispuestos a tolerar y que de alguna manera tiendan a disminuir este exponente que hoy lamentablemente estamos hablando en Córdoba. ¿Qué pasa con la violencia institucional en Córdoba? Un poco como respuesta a esa situación, en el año 2007 se hace la primera marcha de la gorra organizada por jóvenes que sufrían este tipo de violencia, en general jóvenes de clase media y clase baja. Y de ahí esta marcha se ha ido realizando todos los años contra la violencia estatal y policial. Entre el año 2011 y 2015 se registraron 59 casos de uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales y que consistieron desde ejecuciones extrajudiciales, o sea, matar a las personas, como el caso de Gatillo Fácil, dejar morir a las personas en encierro, o sea, ya sea que mueren porque las torturan, las golpean y las llevan a la muerte, o por descuido, personas que han sido desaparecidas y en esa desaparición se sospecha que la policía tuvo que ver, como aquel viejo caso del Rubio del Pasaje, que nunca se lo encontró. Durante la pandemia se incrementó notablemente la violencia policial y recordemos que el COE era una organización que tenía características bastante militarizadas y que intervenían muchos policías en la misma. Se le dio a la policía un poder omnímodo e hizo abuso de ella. Fueron asesinados 10 entre niños, adolescentes y jóvenes en ese año 2020 como consecuencia de la violencia policial. Uno de los casos más emblemáticos es el de Blas Correa, que el juicio está siendo sustanciado en este momento. Este chiquito, que quizás tuvo más repercusión porque pertenecía a una clase más acomodada, fue brutalmente asesinado a disparos por 2 policías que le dispararon al auto donde iba. Los otros chicos se salvaron milagrosamente. Tenía 17 años Blas, pero no solo intervinieron estos 2 asesinos, policías, sino que intervinieron hasta este momento 11 policías más. O sea, no se trata de un policía aislado que actúa. Y los otros 11 se ocuparon de encubrir a estos 2, plantaron un arma, mintieron, armaron toda una puesta en escena para salvar a sus 2 compañeros que habían matado a los otros.
Todo esto está siendo sustanciado. El otro caso que también fue muy conocido y que es terrible es de este chiquito de 15 años que estaba tomando cerveza con sus amigos en Paso Viejo, una pequeña población del interior de la provincia, y fue fusilado por 6 policías que también hicieron lo mismo que en el caso de Blas Correa. La policía tiene una serie de protocolos y maneras de actuar. ¿Y qué es lo que no puede hacer la policía? Bueno, la policía solamente te puede pedir el documento en caso de que estés en una actitud sospechosa de estar cometiendo un delito. Si no, si vas caminando por la calle, no te puede o no debe, porque si lo hacen, pedirte el documento. En caso de que no tengas documento, te puede llevar por averiguación de antecedentes si estás en una actitud sospechosa de cometer un delito. Si te lleva por averiguación de antecedentes, no pueden tenerte más de 10 horas y te tienen que permitir comunicarte. Y no te pueden detener si no es con una orden judicial. Estos últimos casos de detención sin orden judicial, de llevarse a la gente de cualquier manera, fueron muy claras en las represiones contra los ambientalistas en el Valle de Punilla, que no solo se los llevaban, sino que iban a la madrugada, los sacaban de la casa y los llevaban no se sabía dónde. O sea, creo que queda claro qué es lo que no puede. Lo que creo que todos estamos pensando es que la mayoría del accionar de la policía está dentro de la violencia institucional y tampoco te pueden retener el documento, por ejemplo, cuando te detienen en la ruta, que siempre nos da miedo cuando nos detienen en la ruta, solo te pueden pedir los documentos. Bueno, todo lo demás es violencia institucional. Tenemos que al menos saberlo para intentar reaccionar ante esto y dejar de permitir que sigamos siendo víctimas de violencia por parte de la policía. El siguiente video tiene que ver con una historia de vida de Franco, que es un tímido niño de 9 años que a la vez es un héroe de la guitarra, que toca temas de AC/DC en su casa de San Bernardo. Su familia lo apoya en su pasión que siente por la música y su abuelo le enseñó los primeros acordes en la guitarra criolla y luego él continuó aprendiendo en forma intuitiva y también mirando videos de sus bandas favoritas. Veamos y escuchemos un poco de su arte. Listo. Más allá.
Yo soy Franco Duarte, tengo 9 años y voy a afinar la guitarra. Bueno, Franco, me decías cómo te das cuenta cuando la guitarra está bien afinada. Me doy cuenta cuando hago despacito las cuerdas. Mi abuelo me enseñó a afinar la guitarra. ¿Y él tocaba bien? ¿Cómo tocaba? Con la guitarra criolla, él ya tocaba hace mucho. Tocaba. ¿Querés tocar alguna con la guitarra criolla? No. Con esta, ¿no? Sí. ¿Y cómo aprendiste a tocar esas canciones? ¿Cómo las aprendiste a tocar así de bien? Empecé a hacerla. Cuando yo empecé a escuchar la música y empecé haciendo con las notas. Empecé confiriendo cómo es, haciendo como las notas que están ahí. Como las notas que están ahí, la música que escucho. Entonces, ¿cómo haces? Vos estás ahí, lo pones el compact y... Hago como que acá hacen tan... Y yo busco una nota que sea igual a esa. Así. Después yo apago el DVD y empiezo a practicar. Está bueno, Y primero siempre tocaste la guitarra eléctrica. Antes tocaba la criolla. Ah, mirá. ¿Y en la escuela tenés clase de música? No, todavía no. No. ¿Y hace cuánto que tocas la guitarra, más o menos? Hace un año. ¿Un año? Sí. ¿Y por qué te dio ganas de tocar la guitarra? Me empezó a gustar. Me empecé a ver videos de guitarra y me empezó a gustar. ¿Qué videos veías? ICC, Soda Stereo, esa Metallica y nada más. ¿Es la banda que más te gusta? Sí. ¿Qué te gusta de AC/DC?
las guitarras, el músico y el guitarrista. Mi ídolo más grande es Dangu Johnson. ¿Te gustaría tener una banda vos? Sí, yo me gustaría tener una banda. ¿Y qué música tocar? Yo creería música. La música. ¿Qué género? ¿Qué tipo de música te gusta? Rock, puede ser heavy. Otra de las notas que nos gustaría compartir en esta edición con ustedes es la que llega desde Barricada TV, la movilización contra el ajuste en la enseñanza especial porteña. Familiares de personas con discapacidad, junto a organizaciones sociales y políticas, se movilizaron hacia Jefatura del Gobierno porteño denunciando el profundo ajuste en educación y salud y también cómo afecta esto a la enseñanza especial. Hablamos con Eliana, Sandra y Marisa del colectivo de familias de personas con discapacidad que asisten a escuelas de formación integral del gobierno de la ciudad. Lo que hace el gobierno de la ciudad es siniestro, expresó Eliana, mientras que Sandra agregó, lo único que recibimos por parte de las autoridades es recorte. Entre las demandas se destacan la falta de respuestas por parte de las autoridades, así como la necesidad urgente de la implementación de un proyecto para la educación permanente del adulto con discapacidad. Por otro lado, también hubo denuncias referidas a la retracción de la edad de egreso del sistema educativo de los 30 años de edad hacia los 22 años, lo que genera una expulsión del alumnado de un ambiente contenedor como lo son las aulas a las que asisten a diario en carácter de jornada completa. Este gobierno gasta más en veredas que en educación y salud, concluyó Marisa. Venimos acá para reclamar nuestros derechos. El gobierno de la ciudad este año decidió tomar la resolución 155, recortando solo la edad de egreso de nuestros hijos. Hasta el 2021 iban de lunes a viernes, de 8 de la mañana a jornada completa, de 15 a 30 años. Este año recortó la edad a 22 años, dejando fuera del sistema educativo a todos nuestros hijos. La escuela para ellos es muy importante, es un lugar de pertenencia, es un lugar de socialización, además del aprendizaje. No nos escuchan, nos niegan completamente el diálogo, entonces estamos acá reclamando por ellos, por sus derechos totalmente vulnerados y porque hace ya 11 meses de lucha sin ninguna respuesta del gobierno de la ciudad. Nosotros intentamos por todas las instancias hablar con el gobierno de la ciudad. Solo nos recibió una vez la señora Hilda Domínguez, que es la directora de Educación Especial, y nos mintió en la cara diciendo que esto que está pasando no está pasando. Agotamos todas las instancias, fuimos a la jefatura de gobierno, llevamos petitorios, fuimos a diferentes medios, los que nos abrieron las puertas porque los demás están blindados, fuimos a la legislatura, hablamos con los legisladores, expusimos la situación y nada, como el Poder Ejecutivo de la ciudad es mayoría, no nos dan bola. Y además no tienen otras posibilidades nuestros hijos. No hay acreditación de saberes, o sea que los egresan sin ninguna acreditación de saberes. Necesitamos urgente un proyecto para la educación permanente del adulto con discapacidad. No los pueden dejar sin presente y sin futuro. Y pensá que si un pibe de 22, la única opción que tiene es quedarse en su casa, primero, ¿cómo se siente ese pibe? ¿Cómo se siente? Ninguna posibilidad. ¿Qué futuro tienen nuestros hijos? Es totalmente
siniestro lo que están haciendo. Estas resoluciones del año 2012 tuvieron 10 años. Ellos, el gobierno de la ciudad, aprueba de forma ilegal las leyes de venta de inmuebles con la excusa de invertir, dejando a cientos de familias en la calle, con la excusa de decir que ese dinero va a ser destinado para educación y salud. Díganos dónde está esa plata, porque en educación lo único que recibimos es recorte, así en educación como en salud también, que tanto nuestros hijos precisan de la salud. La escuela es más que la escuela, es su espacio, ellos comparten con sus amigos, con sus docentes, las docentes que tanto sufren el día a día lo que está pasando en el recorte y cómo están sufriendo y que son las testigos diarias de toda esta injusticia y de este recorte y de todo el sufrimiento que le causa a nuestros hijos. Acá hay un daño y un perjuicio hacia los alumnos con discapacidad. Pretendemos que o se retraiga la aplicación de la resolución 155, que está siendo muy mal aplicada porque solo toman un artículo de esa resolución. La resolución indica 22 años de egreso, sí, pero también indica que debe generarse proyectos superadores para la formación integral del adulto. Eso no hay, no existe. Y nos niegan completamente audiencias, nos niegan completamente atención. Nuestros hijos tienen derecho. ¿Sí? No pueden dejarlos marginados. Aquí tenemos un montón de niños que no pueden ellos ampararse bajo la ley de la inclusión para quererlos poner a ellos dentro de la educación común. No es correcto, porque nuestros hijos necesitan apoyo pedagógico especializado y eso solamente un maestro de educación especial lo puede dar. Los recortes en educación son agresivos, son intolerables. Este gobierno, como dicen, gasta más en veredas que en educación, que en salud. ¿Para qué? ¿Para justificar malversaciones? Seguro que sí. Por favor, lo que le decimos, por favor, señor Larreta, señora Acuña, póngase en los zapatos de las familias de los jóvenes con discapacidad, porque para tener un miembro con discapacidad en la familia hay que estar ahí, día con día, luchándola cada instante. No es sencillo, ¿es una bendición? Sí, lo es, pero no es sencillo. Pónganse en nuestro lugar, muestren un poco de sentimiento, si es que lo tienen. Y el último informe que queremos compartir con ustedes tiene que ver con el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binarias, que nos encontramos en San Luis en esta oportunidad. Entrevistamos a una de las voceras de este encuentro. Ella es Noelia Aguilar Moriera, que a la vez es compañera de una radio comunitaria de San Luis que se llama La Bulla. Y Noelia nos contaba acerca de la organización, de la importancia de la organización de este encuentro que, luego de algunas limitaciones dadas por la situación del COVID-19, han pasado 2 años sin poder tener este encuentro, así que en la ciudad de San Luis nos encontraremos allí las compañeras, les compañeros, para continuar reivindicando por las luchas de este colectivo y armando también planes para poder continuar celebrando y también luchando por nuestros derechos. Vemos entonces la entrevista. Hola, un gusto estar dialogando con ustedes, compas de Giramundo TV. Bueno, decirles que acá en San Luis estamos con muchísimo trabajo. Es la primera vez que se realiza el encuentro en San Luis y es la primera vez que logramos el cambio de nombre, logramos aquí en Tierras Huarpes como en Chinganqueles, así que con muchísimas expectativas, preparándonos para recibir a más de 100.000 encuentreras, encuentreres, con una plaza hotelera repleta en la ciudad de San Luis, en las localidades aledañas, con una solicitud para dormir en escuelas que superó los 80.000 pedidos, así que organizando muchísimo todas las cuestiones de logística para un encuentro de estas características, así que bueno. Porque es importante para ustedes como organizadoras y para el movimiento que participan de mujeres, lesbianas, travestis, trans,
bisexuales, no binarias. ¿Por qué es importante este cambio de nombre después de tanto tiempo? ¿Y de qué manera en los talleres se va a ver visualizado esta plurinacionalidad? Sí. Desde hace muchos años, en todos los encuentros, las compañeros indígenas, las compañeras trans, lesbianas, bisexuales, intersexuales, bisexuales, les encuentreras, pedíamos ese cambio de nombre, una necesidad de incluirnos en ese nombre, que no es solamente una cuestión de nomenclatura o semántica, sino que tiene una carga, un posicionamiento político ideológico muy grande, porque hay quienes no nos sentimos identificadas con la categoría mujer, y eso es una discusión de larga data, hacia dentro de los movimientos feministas y transfeministas, y por supuesto las compañeras indígenas, afro, marronas, presentes desde siempre en los encuentros, visibilizando. Era urgente sacar esa nacionalidad que nos remite de manera directa a ese Estado-nación que se fundó sobre la base del exterminio de las 36 naciones indígenas preexistentes en estos territorios. Atendiendo a eso es que desde más o menos del encuentro de Chaco del 2017 tomó mucha fuerza la solicitud del cambio de nombre como un fuerte posicionamiento político ideológico hacia dentro de los encuentros, y el sector que venía tutelando los encuentros se negaba a dar esa discusión o a tomar nota de eso. Cuando San Luis salió sede en el 2019, luego en el acto de cierre de La Plata, a fines de octubre, principios de noviembre, desarrollamos en San Luis la primera asamblea de esta comisión organizadora, y que fue con muchísima concurrencia, y allí de manera mayoritaria, absolutamente mayoritaria, acordamos, consensuamos tomar nota de estas necesidades, de pedidos, y finalmente darle nombre a un encuentro inclusivo que nos contemple a todas y a todos. ¿Cómo han gestionado, tanto las escuelas, pero principalmente, y en este contexto de crisis que estamos atravesando, en relación a lo económico, cómo lo han podido resolver? Ha sido toda una tarea. Hemos articulado mucho con distintas áreas públicas y privadas, y también, como siempre, hemos sostenido la autogestión a través de la inscripción. Las y les encuentreres se están inscribiendo de manera voluntaria y hacen un aporte de 500 pesos individual o 400 pesos por persona si es una inscripción grupal, y eso nos permite ir solventando todos los gastos, desde impresiones hasta pantallas gigantes, hasta la logística, que es impresionante. Inscripción voluntaria, ese aporte es lo que permite nuestra autonomía para sostener los encuentros de manera autónoma. Sabemos, porque hemos conocido de otros encuentros, ¿no?, cómo recibe la ciudad y cómo muchas veces se generan desde ciertos sectores de la sociedad, de la derecha, de las iglesias, se provocan situaciones de violencia y tensas para deslegitimar el encuentro. Para mí, teniendo en cuenta esto, que no se utilice el encuentro para deslegitimar al movimiento feminista y como organizadora del encuentro. Sí, tal cual. Hemos trabajado mucho para difundir el encuentro hacia adentro de la provincia de San Luis, poniendo especial hincapié en el aporte que los talleres, que las actividades culturales y que ese intercambio de encuentreres de todos los territorios beneficia y potencia a los lugares que son sede. Hemos difundido bastante, hemos hecho un trabajo allí de difusión y creemos que más allá de lo que los medios hegemónicos, los sectores conservadores vienen haciendo, que es el modus operandi de siempre que se replica en cada territorio donde es sede. Creemos que más allá de eso, cuando les encuentreres lleguen y entren en diálogo
con los vecinos y las vecinas y vean que este es un encuentro que tiene por objetivo aportar a la construcción de una sociedad más justa, con menos violencia, con menos odios y sí es inclusiva. Sobre la base de eso es que estamos convencidas y sabemos que eso sucede, se empiezan a dar los intercambios, los encuentros y siempre hay un antes y un después en los territorios que han sido sede. Y aprendemos y damos pasos hacia adelante y los sectores conservadores, por más que desplieguen sus estrategias, no pueden parar el avance de los feminismos, de los transfeminismos organizados, de los sectores capitalistas, de mujeres lesbianas, travestis, trans, que nos damos cita en estos encuentros. Hemos llegado al final de este noticiero federal de Conta. Les saludamos desde la provincia de Mendoza, desde Guaymallén, aquí desde Giramundo Televisión Comunitaria. Y bueno, lo último que queríamos compartirles es que estamos muy contentes porque en esta semana se han abierto concursos frente al ENACOM para que dos de las televisoras que componen esta Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas pueda obtener ese permiso que otorga el Estado para poder funcionar plenamente como una señal de televisión. Así que abrazamos ahí a Provacentro de Cura Brochero y también a Canal 4 de Mar de Ajó por este avance, y continuamos solicitando que se abra concurso también para Guaymallén para esta señal 34.1 que es Giramundo Televisión Comunitaria. Todos estos proyectos que llevamos adelante tienen características, por un lado, de dar un espacio a la comunidad, en particular para que pueda ejercer su derecho fundamental a la comunicación, propiciando así el acceso a otros derechos como la vivienda, el trabajo, la salud y una vida digna, entre otros. Así que, estamos muy, muy contentos y seguimos en la lucha desde Conta con más fuerza que nunca. Nos vemos en el próximo Noticiero Conta.